¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es fabricar una lámpara LED de la Nuka-Cola Quantum, un refresco radiactivo de la famosa saga Fallout. Comenzamos. Dentro vídeo. Bueno, este vídeo está dedicado a mi hijo Hugo, que es un fan de la saga de videojuegos Fallout, y le voy a fabricar una lámpara de la Nuka-Cola Quantum. Vamos a ver cómo se hace de una manera muy fácil. Y para ello lo que vamos a utilizar es una botella de cristal de Coca-Cola de 33 centilitros, una pequeña lámpara LED, en este caso de 220, unos CDs antiguos, un cable con interruptor y las pegatinas de la Nuka-Cola Quantum, que dejo abajo el enlace para que os las podáis descargar. Además, 3 tornillos con sus tuercas y un poco de tinte azul. Lo primero que cojo son los CDs y con ayuda de nuestro banco de trabajo Keter, que nos mandó jardinitis.com, vamos a hacer los 3 taladros. Dichos taladros nos servirán para unir los CDs. Taladramos todos los CDs que sean necesarios para que nuestra lámpara quede escondida entre un CD que queda completo sin tocar abajo y 2 que quedan completos sin tocar arriba. Ahora, con ayuda de los tornillos, unimos todos los CDs que vamos a hacer el orificio para que entre nuestra lámpara. Seleccionamos el tamaño de la corona correcto para que entre nuestra lámpara. Y seguidamente hacemos el orificio central. Este orificio, la mejor manera de hacerlo hubiese sido con un taladro de columna, pero yo, como no tengo, me he tenido que apañar con mi taladro de batería. Me ha costado un poquito más de trabajo, pero al final lo he hecho. Seguidamente, montamos primero el CD entero, después los que hemos hecho el orificio, pasamos el cable y vamos a soldar nuestra lámpara LED. Con ayuda del soldador estañamos los cables. Comprobamos que funciona correctamente. Seguidamente encajo la lámpara en su hueco, coloco los CDs superiores que servirán de tapa y ya tenemos nuestra base lista. Y mientras termino este trabajo, como siempre, os invito a que os suscribáis a mi canal, conectéis la campana para que estéis alerta de todos mis vídeos y le deis like. Además, cualquier idea o duda que os surja, me la podéis dejar en comentarios, que estaré encantado de contestaros. Una vez lo tengo todo montado, con el destornillador apretamos los tornillos y listo. Volvemos a hacer otra comprobación de que todo funciona. Seguidamente, por la parte posterior, pegamos el cable. Después, con unas espumas adhesivas, cubrimos las cabezas de los tornillos. De esta manera no arañamos el mueble donde vaya puesta. Ahora, en el siguiente paso, quitamos las pegatinas a nuestra botella de Coca-Cola y vamos a proceder a pegar las nuestras. Como os he comentado anteriormente, abajo en comentarios dejo el enlace para que os las podáis descargar. El siguiente paso, cogemos un Samsung, chapa, tapón o como queráis llamarlo, de color azul, le pegamos nuestra pegatina.
Por cierto, si queréis, dejar en comentarios cómo llamáis en vuestro país al tapón de la botella. Hacemos lo mismo con la botella. Ahora, con ayuda de un embudo, llenamos nuestra botella de agua. Os recomiendo que sea agua mineral. Después le echamos varias gotas de tinte de pintura de pared. Seguidamente lo agitamos y ya tenemos nuestra mezcla hecha. Ahora a la chapa le pegamos silicona caliente y la encajamos en la botella. Por último, con ayuda de la silicona caliente pegamos nuestra Nuka-Cola radiactiva a la base de CDs. Y ya tenemos nuestra lámpara terminada. Y ten mucho cuidado porque es radiactiva. Y como siempre, todos los viernes, un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera. Adiós. ¿Qué tal, handyman? Hoy visita nuestro tablero de canales amigos de YouTube, el canal Darrytube de nuestro amigo David, una persona que tiene unas manos exquisitas para crear cosas. Os recomiendo que os paséis por él, que veréis cosas increíbles.